Bueno, en este video vamos a ver la interfaz de usuario de Android Studio. La interfaz de usuario de Android Studio la podemos dividir por tres partes. Los layouts, que sería como la diagramación, el input control, que serían los elementos que vamos a utilizar, y el material design, que sería como toda la parte de las animaciones, lo visual, las tipografías, etc. La interfaz de usuario de una aplicación es el medio que nos permitirá ver e interactuar con ellas a través de vistas y de controladores. Los objetos prefabricados que tiene Android para ello se dividen en views y en views groups. El view se encarga de dibujar en la pantalla y agregar interacción a la aplicación del usuario a través de entradas de control, input controls como los botones y los cuadros de texto. Y los view groups se encargan de contener otros views y views groups como pueden ser los layouts. En este caso sería los views son como la diagramación y los views pueden contener views y a la vez view groups, ser más amplios. Aquí vemos un view que contiene un view group y dos views. Y en el view hay otros tres views. Los layouts. Los layouts se define una estructura visual para una interfaz de usuario, ya sea un widget o una activity de una aplicación. Puede ser declarada de dos maneras, declarando los elementos del UI en XML, instanciando el layout en tiempo de ejecución, programación para modificar sus atributos. En los layout tenemos el linear layout, el relative layout, list layout y grid view. Aquí podemos ver las formas en que son el linear layout, el relative layout, el list view y el grid view. El linear layout. El linear layout es el view group que alinea a todos sus hijos, o mejor, todo aquello que contenga una sola dirección, ya sea horizontal o vertical, utilizando el atributo de Android orientación. Aquí tenemos un ejemplo de un linear layout en vertical, en el cual contiene tres edit text y podemos ver en su declaración las propiedades que tienen, la altura y el ancho, un string en los tres casos y un botón que de igual forma tiene sus características y un mensaje. El relative layout es un view group en el que los elementos que contienen se alinean con una referencia a ellos mismos y al layout padre. Aquí también hay algunos atributos del relative layout que se pueden utilizar. Y tenemos la implementación del relative layout en XML. Que podemos ver tiene las propiedades y los elementos que contiene. Los elementos los veremos más adelante. El list view muestra una lista de ítems desplazable. Los ítems pueden ser agregados a la lista dinámicamente utilizando un adapter. El group view es un view group que contiene, que muestra los ítems en una malla o una grilla desplazable. Los elementos de una grilla pueden ser insertados automáticamente a través de un list adapter. Bueno, aquí vamos a ver los elementos que serían los input controls. Son componentes que nos ayudan a interactuar con la aplicación, ejecutar acciones y visualizar la información. Entre los más comunes encontramos los text view, edit view, los botones, los radio buttons, los checkbox, los data picker, time picker, spinner, imagen view y text view. Aquí podemos mirar los botones, los check, los radio, que los iremos mirando adelante. El botón, elemento que nos servirá para lanzar una acción cuando el usuario oprima el botón.
por ejemplo, a través de un método que se llama onClick. ¿Cómo declarar botones en el archivo XML? Aquí tenemos tres diferentes declaraciones de cómo pueden ser, ya sea con imagen, texto o ambos. Con el tamaño, que sería el ancho, el alto y lo que contiene. En este caso, en el primero tendríamos un texto, en el segundo tendríamos un icono y en el tercero tendríamos ambos. El text field es un campo de usuario que permite escribir texto en la aplicación. Puede agregar el campo de texto a layout utilizando el objeto editText. Usualmente se agrega utilizando el archivo XML de interfaz con un elemento de tipo editText. Se puede especificar el tipo de teclado por medio del atributo Android Input Type. Aquí tenemos un ejemplo con un teclado y algunos text fields. ¿Cómo especificar el tipo de teclado de mi edit text? Bueno, tenemos el text, que sería un teclado de texto normal, el text email address, que sería un teclado de texto normal con la tecla arroba, el text urin, que de igual forma sería un teclado de texto normal que incluye la tecla slash, el numérico, que sería un teclado numérico básico, y el de tipo teléfono, que contiene los números y en cada uno de ellos tres letras. Aquí tenemos algunos de estos. El primero tenemos el text email address, que contiene al lado de la barra espaciadora una arroba, el texto normal, que nos contiene solo el texto, y el de tipo teléfono, que contiene cada número y en algunos de ellos tres letras. Otros modificadores para el Android Input Type. Bueno, aquí tenemos el Text Cap Sentence, que es un teclado de texto que pone la primera letra en mayúscula. El Text Cap Words, que es un teclado de texto normal que pone mayúscula para cada palabra. El Text Autocorrect, que nos corrige las palabras si están mal escritas. El Text Password, que pone los caracteres, los convierte en puntos para que no se pueda visualizar. El Text Multiline es un teclado de texto normal que permite a los usuarios de entrada de largas cadenas de texto que incluyan saltos de línea. Aquí tenemos un ejemplo de implementación de editText con una identificación única, características de alto y ancho, el hint, un string postal address y los input type que vamos a agregar, ya sean algunos de los que vimos anteriormente. Los checkbox o casillas de verificación permiten al usuario seleccionar una o más opciones del conjunto. Este es un ejemplo de cómo se ve y cómo se declara el checkbox en el XML. Tenemos aquí dos checkbox en un linear layout de forma vertical y nos muestran las características y el texto que contiene, más el método que vimos anteriormente, onClick. Usando el checkbox en el código de Java, aquí tenemos una implementación de cómo se vería este checkbox, pero Java. Los radio buttons nos permiten seleccionar entre un conjunto de opciones. Aquí agregar un evento al radio button en el XML. Tenemos la implementación. Los toggle button nos permiten activar o desactivar unos botones, como mostrar entre dos estados. Puede ser encendido o apagado, un sí o un no. Aquí tenemos agregando la funcionalidad, pero en código Java. Los spinners. Estos nos proporcionan una manera rápida para seleccionar un valor entre un conjunto. Es un menú que se desplaza y muestra varias opciones de las cuales podemos seleccionar. Los pickers. Esto es una interfaz que nos provee Android a la hora de
pedir una fecha o una hora, ya sea un time picker o un data picker respectivamente. Bueno, aquí tenemos el Material Design. Este fue incorporado en el Android 360. Aplica para televisores, tablets, smartphones, smartwatch, consolas de juegos e incluso será incorporado en automóviles. El Material Design es una interfaz que permite incorporar animaciones, capas múltiples, y estas permitirán una visualización de profundidad con sombras, capas, cambios de tipografía, elementos, nuevos elementos de botones y gráficos vectoriales en XML. Una paleta muy amplia de colores. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo sería. Esta es una interfaz bastante amigable con el usuario que permite visualizar mejor. Animaciones, aquí podemos observar un layout como sería con animaciones, los desplazamientos, efectos y botones. Esto fue todo. Esta fue una introducción a la parte de interfaz de usuario del Android Studio.